puntos, ¿sí? Segundo parcial de 40 y un examen final de 30 puntos. ¿Cómo lo trabajo yo? El primer parcial 30 puntos, como no les va a ir muy bien, vamos a hacer conferencias en el segundo parcial, posiblemente. Les aviso de una vez para que estén sabidos. En el primer parcial, procuren puntear, jóvenes, porque conforme va atravesando el curso, se va poniendo más complicado. Entonces, recuerden que no solo llevan un curso, llevan 5. Ustedes están en el último año, ustedes ya saben cómo es la situación, saben que se pone más complicado y deben de requerir más tiempo. Entonces, procuren puntear. Les recomiendo encarecidamente que solo por causa de extrema o de fuerza mayor, compañero, ¿qué hay en el escritorio? Por favor, compañero, ¿hay en el escritorio? Siéntese. Está ahí arriba, pero... Siéntese, compañero. Entonces, por causa de fuerza mayor, examínense extemporáneamente. Si se examinan extemporáneamente, les aviso que es de manera oral. Ustedes ponen una hojita, su nombre, su carnet, el número que se les va a asignar como clave, por ejemplo, numeran de 1 a 10 y abajo necesitan una nota que yo les dicto y ahí estamos. De manera oral se les indica las preguntas, a ver si saben o no saben, se quedan callados, mala, y ahí sacamos el parcial. Segundo parcial, posiblemente, depende de cómo esté. El primer parcial vamos a tener lo que son conferencias, posiblemente en grupo. No es por afinidad ni nada, o vamos a ver si lo hacemos así. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén trabajando no van a estar determinando, yo solo quiero que las dos trabajen. ¿Sí? Del 1 al 20, del 21 al 40 y así. Por ejemplo, somos bastantes. Entonces, es un poco complicado trabajar esa metodología. Tercero, el examen final. Ya saben, si no tienen la zona mínima, pues por ende no van a poder pasar el examen final. Aquí el compañero se va a presentar después, va a ser el auxiliar del curso, que nos va a estar apoyando por circunstancias que estamos trabajando dentro de la facultad y fuera de. Tenemos que tener muy claro, jóvenes, de que yo no vengo solo a platicar. Para mí esto es un conversatorio, tenemos que interactuar, platicar mutuamente, las opiniones de todos son válidas, justas y con respeto. A mí eso de que se burlen no me parece. El que quiera estar haciendo chistes se puede ir para allá afuera, no hay ningún inconveniente. Por mí no hay ninguna pena. Allá afuera hay dos lugares. Gracias. ¿Sí? Yo lo único que les pido que tengan en su escritorio es un lapicero. Y de ahí nada más. Entonces, por eso les digo que tenemos que ir avanzando. Es una situación, miren, jóvenes, cuando uno se pone a platicar, se acuerda de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, entonces el que viene a clase lo va a sentir bastante accesible. El primero de ellos tengamos lo que es el folleto, entonces van a sentir como que llegando las cosas. Aquí hay compañeros que es grato verlos, que les he dado cursos anteriormente, entonces ya saben que la metodología no es fácil, pero tampoco es difícil, es accesible. Lo que pasa es de que, por lo general, doy en los últimos semestres aquí y antiguo, entonces está un poco complicado ahorita por tema, y se los hago muy públicamente. Estoy participando en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados Honorarios, entonces tenemos un poquito de complicación con el tema de tiempo. Eso solo abarca 15 días falta nada más, entonces después de eso pues ya estamos un poco más fluidos con esa situación. ¿Qué otra cosa se nos olvida? Extemporáneos, clases. ¿Cómo? Por lo general yo no recomiendo ninguno. Yo creo que ustedes son autodidactas, pueden buscar los temas, el temario que tienen. ¿Ya tienen grupos jóvenes, presidente de salón o coordinador? Lo que
acuérdense que después va a ser complicada la situación. Entonces va a estar enviando a ustedes el programa para descargar. El programa está en la página de la facultad, que lo descargaron. No, ya está arriba con la lista. Entonces, ¿qué les quiero decir con el programa? Tiene que ser fácil, accesible, la información. Yo no requiero libro alguno, hay un montón de libros. Al final, pues, cada quien puede verificar. Porque no lo hace él y lo debería poner en Classroom. Que van en el enlace a Classroom, ahí están todos. Se tiene que hacer la coordinación para el problema es que no sé si está habilitada y la novia pública. Entonces tenemos ese pequeño problema. ¿Cómo vamos a hacer la situación de que todos tengan el acceso a la clase virtual? Porque esos son los problemas que estamos teniendo. Entonces tenemos que coordinar, por ejemplo, si se va a hacer un QR o si se va a hacer, por ejemplo, una transmisión aparte, ¿verdad? Que esté el compañero transmitiendo. Vale. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de empezar. ¿Alguna? Posiblemente, yo intento hacer el material, ellos saben, pero hay veces que no es lo mismo lo que va a plasmar dentro del proyecto que lo que va a hacer. Intento condensar lo más posible, porque los proyectos, por ejemplo, no los voy a tener con 100 páginas, 150, vi que traerles unas 40, 50, si mucho, 30, 50, para que tengan una lectura sintetizada. Pero lo que viene en el examen viene directamente de lo que estamos en por eso les digo, son aspectos muy básicos, no nos vamos a extender en los temas, porque si no, no llegamos al punto. Vamos a ver, aquí que para empezar la clase de 8 horas, yo sé que no se mira hasta atrás, pero ya poco a poco vamos a ir viendo qué hacemos.
Saquen su iPhone 16 Pro Max. Susceptible de derechos y obligaciones. Si ponen sujeto, individuo, cualquier otra denominación que yo no dije a esto, de esto, está mal. ¿Sí? O sea que su parcial es de 29 puntos porque tiene una regalada. Para que empecemos así bien. Bueno, toda persona que se determina va a establecer en una sociedad. Pero esta sociedad va a estar determinada por un ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento básico, Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política nos establece los parámetros generales o macro de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco. Pero vamos a basarnos esencialmente en los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho atribuyen a cualquier persona. ¿Hacia la pregunta? A cualquier persona. Pero, ¿por qué lo hablamos? Justicia. Toda forma o norma de derecho basa un aspecto intrínseco de justicia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros a la aplicación de la norma? ¿Por qué esperamos esa aplicación? ¿Cómo lo esperamos? ¿Y cuál va a ser el resultado de la norma o la aplicación de la justicia? En equidad y igualdad, todos los sujetos procesales se van a determinar de una forma igual ante la norma y de manera justa. Ahora bien, para el derecho financiero tenemos que establecer que, si bien es cierto, están los principios generales, vamos a trabajar tres aspectos básicos y que son aspectos básicos de cualquiera de ustedes. ¿Sí? La honestidad, la transparencia y la lealtad. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que es el giro de comercio, de las atribuciones financieras, el manejo de dinero, plata, ingresos e egresos, ustedes tienen que ser honestos. Por ejemplo, en un banco, cuando los pasan por polígrafo, entrevistas y todo eso, ¿qué es lo que buscan? Que no tengan la tentación de tener las perchas de dinero y llevarse uno. ¿Sí? Entonces, la honestidad, la transparencia nos va a reflejar en que el ámbito financiero debe de ser enmarcado con toda la norma, con todos los procedimientos, libre para que ustedes lo conozcan, lo determinen y lo apliquen. Y la lealtad, obviamente, si ustedes trabajan para una financiera o alguna circunstancia de empresa, pues no van a buscar lo que es el perjuicio de la otra parte o de quien les está dando el trabajo. Para esto vamos a determinar el artículo 1 y 2 constitucional, que nos habla de la protección de la persona, habla de la familia y el bien común. Esto lo relacionamos directamente con la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala determina la forma acua de proteger a cada uno de ustedes, desde su concepción hasta que está terminando en una fosa, en un orden, así es. Ahora bien, es deber del Estado libertad, justicia, seguridad, paz, desarrollo integral. Con el desarrollo integral es el que vamos a desarrollar más, es porque cada uno de ustedes como individuos debe tener un desarrollo óptimo, íntegro y cognitivamente aplicable a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes hacen o trabajan sea productivo socialmente. Para eso estamos entendidos que este ente capaz de susceptible de derechos y obligaciones de una persona tiene derechos y obligaciones. Estos derechos enmarcan tanto nacional como internacionalmente la forma de cómo se van a desarrollar ustedes en su conducta humana. Pero como todo derecho, también tiene una obligación. Y en materia financiera, el derecho del financiero es de que tienen que pagar. ¿Sí? Mira, ¿cuántos tienen acá que están como pequeños contribuyentes? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay como 10. ¿Cuánto declaran mensualmente? 5%. ¿Cuántas facturas legalmente declaran? Estaban pasando la SAT y les hacen poner un submarbete así mismo. Que SAT, no sé qué, como que es la verdad. Exigen su factura y lo tienen que pegar. ¿Sí?
¿Por qué es esa exigencia estatal? Jóvenes. Porque no emiten facturas. No emiten facturas. ¿Sí? ¿Qué más? Pasen, compañeros. Evasión de impuestos. ¿Cómo? Evasión de impuestos. Tenemos estos dos aquí. Entonces, cuando hablamos de un derecho financiero, tenemos que establecer esas obligaciones de ente que se está determinando, se tienen que emparejar con el Código Civil, ¿sí? La capacidad de goce y de ejercicio. ¿Qué dice el Código Civil? Pues la capacidad de goce. Vamos para afuera, jóvenes. ¿Qué es la capacidad de ejercicio, pues? La que se tiene al tener 18 años. ¿Y qué adquiere cuando tiene los 18 años? Obligaciones. Derechos. 18 años, derechos y obligaciones. ¿Sí? Cuando es la capacidad de goce, la capacidad de que por el mismo ser, por ser un guatemalteco, tiene derechos y obligaciones. Derecho a la vida, a la salud, a la integridad física. Pero cuando se adquiere la capacidad de ejercicio, es porque frente a la sociedad ya tiene una representatividad, ya puede ejercer algún derecho. A un menor de darle una tarjeta de crédito, No. porque no tiene la capacidad. Entonces, por eso es que lo emparejamos de esta manera. Cuando hablamos del derecho financiero, nos dice como una pequeña definición, que es el medio del derecho público en el cual se establece a través de un ordenamiento jurídico basado en la Constitución Política de la República de Guatemala para la atribución de la actividad financiera de la administración pública. Ahí está la definición, miren. Sencillita. No tiene piedra. ¿Sí? Cuando hablamos, entonces, primero, derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público el derecho financiero? Porque lo regula el Estado. Las relaciones entre particulares y el Estado. Aquí nos hablan relaciones de personas, de entidades privadas con órganos del Estado. ¿Sí? Porque el Estado lo que busca es el bien común. Si vamos a hacer relaciones financieras entre particulares, entonces son actividades mercantiles. Para tener el poder público y su administración. ¿Por qué el derecho del mandato que tiene el derecho público es única y exclusivamente sujeto a la voluntad de la ley? Por eso es público. Porque si fuera sujeto a la voluntad personal o de las entidades privadas, ya nos deja ese carácter de publicidad. Cuando basamos este aspecto, último que basamos su mandato, nos vamos entonces al ordenamiento jurídico. ¿Qué es un ordenamiento jurídico, jóvenes? Sí, lo vamos bien, jóvenes. Conjunto de normas que regulan o determinan el orden de una sociedad para determinar la conducta humana a través de la coercibilidad. Porque ninguna norma es factible si no tiene coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? La imposición que tiene el Estado para sugestionar a la persona a una normativa jurídica. ¿Sí?
la capacidad que tiene el Estado de decirle, usted no hace esto, usted sí hace esto. Entonces, por eso nos vamos al artículo 5 de la Constitución. ¿Qué dice, Juan? ¿Hay alguien que lo lea, pues, por favor? Libertad de expresión. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas por ley. Toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe y está sujeta solamente a la ley. Nadie es superior a la misma y por eso es que establecemos a la persona y el común del Estado la norma sobre el ordenamiento jurídico y es un fundamento constitucional para que vayamos a darnos de esto. Cuando miramos esta actividad financiera, aquí sí vamos a entrar un poquito más en materia. Financiero significa dinero, movimiento económico. Cuando miramos el movimiento económico, debemos de tener dos factores. El Estado, como ente superior de control social, y la actividad que desarrolla el Estado para crear este bien común. ¿Cómo hace el Estado para crear ese bien común? ¿Con qué lo hace? Si no tiene plata, no lo puede hacer. ¿Sí? Aunque se fugue la plata para otros lados, pero algo tiene que ser. Entonces, tenemos que tener la obtención de ingresos. ¿Con qué finalidad? La administración financiera o la activación financiera va a determinar la forma de sustentar la necesidad social para la aplicación de la norma y poder satisfacer a la población o al ente capaz o sensible de la persona para poder cumplir su labor en la sociedad. Va a tener un papel activo cuando se determina que es un tributo y un papel pasivo cuando es una deuda. Tributo, ¿cuál es el que más se conoce? IVA, que no paga. ¿Quién tiene carro? Moto. ¿Llama la moto? ¿Quién se sube en un bus? Todos los demás vienen a pie. Bueno, la circulación. La tarjeta de circulación. La circulación del vehículo. ¿Para qué es ese tributo? Para componer las calles de Guatemala. Supuestamente, pero es un tributo que se está dando. Que ejecute el Estado el tributo para su finalidad es diferente. Eso ya vamos a ver. Pero no se desarrolla de esa manera. El IVA. Los compañeros que no emiten factura y hacen una evasión fiscal. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado para darle a la sociedad si ustedes mismos no emiten factura y no hacen evasión de impuestos? No pagan. El plata no se paga. ¿Sí? Entonces, es como debemos ir entendiendo el mecanismo de la administración pública. La administración pública busca afianzarse del factor económico preponderante con la finalidad de que pueda proveer a la sociedad lo que es lo necesariamente básico. Obviamente hay estados diferentes de proveer esa situación. Por ejemplo, vamos a poner una forma de administración pública. ¿Cuánto le tiene que dar el Estado de Guatemala del ingreso bruto a la Universidad de San Carlos? 5%. Ah, eso sí se la sabe. 5%. ¿Cuánto le ha dado la última vez? 5.4. Así. 5.4. ¿Por qué? El Estado, como ente superior, apegado solo a la Constitución, dijo esto. Y es bien claro. Se acabó. ¿Cómo lo utilice la
es diferente. ¿Vale? Ahí está la Contraloría. Pero ese presupuesto debe ser ejecutable. ¿Cuánto pagan ustedes por el año? La educación universitaria superior, por ejemplo, busquemos la más común, la regional, paga como 500, 600 mensuales. ¿Cuánto la Mariana? Como 800, 1000. El tiempo, no me acuerdo cuando di clases ahí también, cobrando un tiempo. Eso fue hace años. 1.200 la mañana. Entonces, si se dan cuenta, la educación universitaria privada tiene un gasto preponderante más fuerte. Por ejemplo, ustedes pagan 91 quetzales. Vale, y vienen las 12. Porque todos van a retrasar las escuelas y todo eso. Dividieron las 12. ¿Cuántos son? Quetzales mensuales. Pero ni lo que se gasta para bajar a la Ni lo que gaste el pasaje, mami. La compañía está poniendo un mango, no sé qué, de 10 quetzales. Sí, que casi su mensualidad. Entonces, si se dan cuenta, la administración pública, el Estado de Guatemala le está proporcionando, subsidiando a través de los mismos impuestos su propia educación. Ustedes son privilegiados de tener una educación superior universitaria reconocida internacionalmente y que pueda ser aplicable bajo el estándar financiero de Guatemala. Ahora, ¿cuál es el problema? Se supone que son 5 años de pensum, tenemos unos 2 de privado y tesis, son 7, 8, así de buena onda. El promedio es de 12 a 15 años. De 12 a 15 años, imagínense. No es por desalentarnos, porque aquí me imagino que hay personas que ya están viendo su punto de tesis, o se van a meter a tesis por maestría, pero alguna situación. Lo importante es que ustedes verifiquen cómo es que se establece el sistema administrativo. Cuando relacionamos entonces la actividad financiera con la administración pública, aquí tenemos el verbo ordenar. ¿Cómo adquirimos? ¿Cómo desarrollamos esto? Y la administración pública es cómo ejecutar. ¿Cómo vamos a ejecutar el ingreso? A través del ingreso de esos fondos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer valer ante la sociedad y cómo les vamos a hacer llegar a ustedes como personas de esta sociedad guatemalteca ese ingreso que todos dan? ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Todo está claro? No se les va a olvidar después. Bueno, la dejamos por ahí, jóvenes, el día de hoy. Estamos empezando. Puntos, ¿sí? Segundo parcial de 40, un examen final de 30 puntos. ¿Cómo lo trabajo yo? El primer parcial 30 puntos, como no les va a ir muy bien, vamos a hacer conferencias en el segundo parcial, posiblemente. Les aviso de una vez para que estén sabidos. En el primer parcial, procuren puntear, jóvenes, porque conforme va atravesando el curso, se va poniendo más complicado. Entonces, recuerden que no solo llevan un curso, llevan 5. Ustedes están en el último año, ustedes ya saben cómo es la situación, saben que se pone más complicado y deben de requerir más tiempo. Entonces procuren puntear. Les recomiendo encarecidamente que solo por causa de extrema o de fuerza mayor, compañero, ¿qué hay en un escritorio? Por favor, compañero, ¿hay un escritorio? Siéntese. Está ahí arriba, pero... ¿Dónde está? Siéntese, compañero.
Entonces, por causa de fuerza mayor, examínense extemporáneamente. Si se examinan extemporáneamente, les aviso que es de manera oral. Ustedes ponen una hojita, su nombre, su carnet, el número que se les va a asignar como clave, por ejemplo, numeran de 1 a 10 y abajo publican una nota que yo les dicto y ahí estamos. De manera oral se les indica las preguntas, a ver si saben o no saben, se quedan callados, mala, y ahí sacamos el parcial. Segundo parcial, posiblemente, depende cómo esté. El primer parcial vamos a tener lo que son conferencias, posiblemente, en grupo. No es por afinidad ni nada, o vamos a ver si lo hacemos así. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén trabajando no van a estar determinando, yo solo quiero con la que vas a trabajar. ¿Sí? Del 1 al 20, del 21 al 40 y así. Por ejemplo, somos bastantes. Entonces, es un poco complicado trabajar esa metodología. Tercero, el examen final. Ya saben, si no llegan a zona mínima, pues por ende no van a poder pasar al examen final. Aquí el compañero se va a presentar después, va a ser el auxiliar del curso que nos va a estar apoyando por circunstancias que estamos trabajando dentro de la facultad y fuera de. Tenemos que tener muy claro, jóvenes, de que yo no vengo solo a platicar. Para mí esto es un conversatorio, tenemos que interactuar, platicar mutuamente, las opiniones de todos son válidas, justas y con respeto. A mí eso de que se burlen no me parece. El que quiera estar haciendo chistes se puede ir para allá afuera, no hay ningún inconveniente. Por mí no hay ninguna pena. Allá afuera hay dos lugares. Gracias. ¿Sí? Yo lo único que les pido que tengan en su escritorio es un lapicero. Y de ahí nada más. Entonces, por eso les digo que tenemos que ir avanzando. Es una situación, miren jóvenes, cuando uno se pone a platicar, se acuerda de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, entonces el que viene a clase lo va a sentir bastante accesible. El primero de ellos tengamos lo que es el folleto, entonces van a sentir como que están llegando las cosas. Aquí hay compañeros que es grato verlos, que no se han dado curso anteriormente, entonces ya saben que la metodología no es fácil, pero tampoco es difícil, es accesible. Lo que pasa es de que, por lo general, doy en los últimos semestres aquí y antiguo, entonces está un poco complicado ahorita por tema, y se los hago muy públicamente. Estoy participando en el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados Secundarios, entonces tenemos un poquito de complicación con el tema de tiempo. Eso solo abarca 15 días falta nada más, entonces estoy viendo que ya estamos trabajando un poquito más fluidos por esa situación. ¿Qué otra cosa se nos olvida? Extemporáneos, clases. ¿Cómo? Por lo general yo no recomiendo ninguno. Yo creo que ustedes son autodidactas, pueden buscar los temas, el temario lo tienen. ¿Ya tienen grupos jóvenes, presidente de salón o coordinador? Lo que pasa es que recuérdense que después va a ser complicada la situación. Entonces les va a estar enviando a ustedes el programa para descargar. El programa está en la página de la facultad, que hay que descargar. No, ya está arriba con la lista. Entonces, ¿qué les quiero decir con el programa? Tiene que ser fácil, accesible, la información. Yo no me quiero libro alguno, hay un montón de libros. Al final, pues, cada quien puede
¿Por qué no lo hace él y lo debería coordinar en Classroom? Que van en el enlace a Classroom, ahí están todos. Se tiene que hacer la coordinación para la página virtual, en clase. El problema es que no sé si está habilitada la Yahoo. Entonces tenemos ese pequeño problema. ¿Cómo vamos a hacer la situación de que todos tengan el acceso a la clase virtual? Porque esos son los problemas que estamos teniendo. Entonces tenemos que coordinar, por ejemplo, si se va a hacer un web o si se va a hacer, por ejemplo, una transmisión aparte, ¿verdad? Que esté compañero transmitiendo. Vale. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda, jóvenes? Antes de empezar. ¿Alguna? Posiblemente, posiblemente. Yo intento hacer el material, ustedes saben, pero hay veces que no es lo mismo lo que va a plasmar dentro del proyecto que lo que va a hacer. Intento condensar lo más posible, porque los proyectos, por ejemplo, no los voy a tener con 100 páginas, 150, vi que darles unas 40, 50, si mucho, 30, 50, para que tengan una lectura sintetizada. Pero lo que viene en el examen viene directamente de lo que se por eso les digo, son aspectos muy básicos, no nos vamos a extender en los temas porque si no, no llegamos al punto. Vamos a ver una esquemita aquí que para empezar la clase de hoy. Yo sé que no se viene hasta atrás, pero ya poco a poco vamos a ir viendo qué hacemos.
iPhone 16 Pro Max, susceptible de derechos y obligaciones. Si ponen sujeto, individuo, cualquier otra denominación que yo no dije a esto, de esto, está mal. ¿Sí? O sea que su parcial es de 29 puntos, porque yo tengo una regalada, para que empecemos así bien. Bueno, toda persona que se determina va a establecer en una sociedad, pero esta sociedad va a estar determinada por un ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento básico, Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución Política nos establece los parámetros generales o macro de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, pero vamos a basarnos esencialmente en los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque los principios generales del derecho atribuyen a cualquier persona, a cualquier persona. Pero, ¿por qué lo hablamos? Justicia. Toda forma o norma de derecho basa un aspecto intrínseco de justicia. ¿Qué es lo que esperamos nosotros a la aplicación de la norma? ¿Por qué esperamos esa aplicación? ¿Cómo lo esperamos? ¿Y cuál va a ser el resultado de la norma o la aplicación de la justicia? En equidad y igualdad. Todos los sujetos procesales se van a determinar de una forma igual ante la norma y de manera justa. Ahora bien, para el derecho financiero tenemos que establecer que, si bien es cierto, están los principios generales, vamos a trabajar tres aspectos básicos y que son aspectos básicos de cualquiera de ustedes. ¿Sí? La honestidad, la transparencia y la lealtad. ¿Por qué? Porque en el marco de lo que es el giro de comercio, de las atribuciones financieras, el manejo de dinero, plata, ingresos e egresos, ustedes tienen que ser honestos. Por ejemplo, en un banco, cuando los pasan por polígrafo, entrevistas y todo eso, ¿qué es lo que buscan? Que no tengan la tentación de tener las perchas de dinero y llevarse uno. ¿Sí? Entonces, la honestidad, la transparencia nos va a reflejar en que el ámbito financiero debe de ser enmarcado con toda la norma, con todos los procedimientos, libre para que ustedes lo conozcan, lo determinen y lo apliquen. Y la lealtad, obviamente, si ustedes trabajan para una financiera o alguna circunstancia de empresa, pues no van a buscar lo que es el perjuicio de la otra parte o de quien les está dando el trabajo. Para esto vamos a determinar el artículo 1 y 2 constitucional, que nos habla de la protección de la persona, habla de la familia y el bien común. Esto lo relacionamos directamente con la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala determina la forma ardua de proteger a cada uno de ustedes, desde su concepción hasta que está terminando en una fosa, en un orden, así es. Ahora bien, es deber del Estado libertad, justicia, seguridad, paz, desarrollo integral. Con el desarrollo integral, es el que vamos a desarrollar más, es porque cada uno de ustedes como individuos debe tener un desarrollo óptimo, íntegro y cognitivamente aplicable a la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que lo que ustedes hacen o trabajan sea productivo socialmente. Para eso estamos entendidos que este ente capaz de derechos y obligaciones de la persona tiene derechos y obligaciones. Estos derechos enmarcan tanto nacional como internacionalmente la forma de cómo se van a desarrollar ustedes en su conducta humana. Pero como todo derecho, también tiene una obligación. Y en materia financiera, el derecho del financiero es de que tienen que pagar. ¿Sí? Mira, ¿cuántos tienen acá que están como pequeños contribuyentes? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay como 10. ¿Cuánto declaran mensualmente? 5%. ¿Cuántas facturas legalmente declaran? Estaban pasando la SAT y les hacen poner un malvete así mismo. Que SAT, no sé qué, como que es de la cara. Exigen su factura y lo tienen que pegar. ¿Sí?
¿Por qué es esa exigencia estatal? Jóvenes. Porque no emiten facturas. No emiten facturas. ¿Sí? ¿Qué más? Pasen, compañeros. Evasión de impuestos. ¿Cómo? Evasión de impuestos. Tenemos estos dos aquí. Entonces, cuando hablamos de un derecho financiero, tenemos que establecer estas obligaciones de ente que se está determinando, se tienen que emparejar con el Código Civil, ¿sí? La capacidad de goce y de ejercicio. ¿Qué dice el Código Civil? Pues la capacidad de goce. Vamos para afuera, jóvenes. ¿Qué es la capacidad de ejercicio, pues? La que se tiene al tener 18 años. ¿Y qué adquiere cuando tiene los 18 años? Obligaciones. Derechos. 18 años, derechos y obligaciones. ¿Sí? Cuando es la capacidad de goce, es la capacidad que por el mismo ser, por ser un guatemalteco, tiene derechos y obligaciones. Derecho a la vida, a la salud, a la integridad física. Pero cuando se adquiere la capacidad de ejercicio, es porque frente a la sociedad ya tiene una representatividad, ya puede ejercer algún derecho. A un menor de edad le da una tarjeta de crédito, No. porque no tiene la capacidad. Entonces, por eso es que lo emparejamos de esta manera. Cuando hablamos del derecho financiero, nos dice una pequeña definición, que es el medio del derecho público en el cual se establece a través de un ordenamiento jurídico basado en la Constitución Política de la República de Guatemala para la atribución de la actividad financiera de la administración pública. Ahí está la definición, miren. Sencillita. No tiene piedra. ¿Sí? Cuando hablamos, entonces, primero, derecho público. ¿Por qué es una rama del derecho público el derecho financiero? Porque lo regula el Estado. Las relaciones entre particulares y el Estado. Aquí nos hablan relaciones de personas, de entidades privadas con órganos del Estado. ¿Sí? Porque el Estado lo que busca es el bien común. Si vamos a hacer relaciones financieras entre particulares, entonces son actividades mercantiles. Para tener el poder público y su administración. ¿Por qué el derecho del mandato que tiene el derecho público es única y exclusivamente sujeto a la voluntad de la ley? Por eso es público. Porque si fuera sujeto a la voluntad personal o de las entidades privadas, ya nos deja ese carácter de publicidad. Cuando basamos este aspecto, último que basamos un mandato, nos vamos entonces al ordenamiento jurídico. ¿Qué es un ordenamiento jurídico, jóvenes? Sí, lo vamos a ver, jóvenes. Conjunto de normas que regulan o determinan el orden de una sociedad para determinar la conducta humana a través de la coercibilidad. Porque ninguna norma es factible si no tiene coercibilidad. ¿Qué es la coercibilidad? La imposición que tiene el Estado para sugestionar a la persona a una normativa jurídica. ¿Sí?
capacidad que tiene el Estado de decirle, usted no hace esto, usted sí hace esto. Entonces, por eso nos vamos al artículo 5 de la Constitución, que dice, Juanes, que alguien que lo lea, pues, por favor. Libertad de expresión. Artículo 5, libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no le prohíbe. Está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas por ley. Toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe y está sujeta solamente a la ley. Nadie es superior a la misma y por eso es que establecemos a la persona y el común del Estado la norma sobre el fundamento jurídico y es un fundamento constitucional para que vayamos a darnos de las. Cuando miramos esta actividad financiera, aquí sí vamos a entrar un poquito más en materia. Financiero significa dinero, movimiento económico. Cuando miramos el movimiento económico, debemos de tener dos factores: el Estado como ente superior de control social y la actividad que desarrolla el Estado para crear este bien común. ¿Cómo hace el Estado para crear ese bien común? ¿Con qué lo hace? Si no tiene plata, no lo puede hacer. ¿Sí? Aunque se fugue la plata para otro lado, pero algo tiene que hacer. Entonces, tenemos que tener la obtención de ingresos. ¿Con qué finalidad? La administración financiera o la activación financiera va a determinar la forma de sustentar la necesidad social para la aplicación de la norma y poder satisfacer a la población, al ente capaz o susceptible de la persona, para poder cumplir su labor en la sociedad. Va a tener un papel activo cuando se determina que es un tributo y un papel pasivo cuando es una deuda. Tributo, ¿cuál es el que más se conoce? IVA, que no paga. ¿Quién tiene carro? Moto. ¿Llama la moto? ¿Quién se sube en un bus? Todos los demás vienen a pie. Bueno, la circulación. La circulación del vehículo. ¿Para qué es ese tributo? Para componer las calles de Guatemala. Supuestamente, pero es un tributo que se está dando. Que ejecuta el Estado el tributo para su finalidad es diferente. Eso ya vamos a ver. Pero no se desarrolla de esa manera. El IVA. Los superiores que no emiten factura y hacen una evasión fiscal. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado para darle a la sociedad si ustedes mismos no emiten factura y no hacen evasión de impuestos, no pagan? El plata no se paga. ¿Sí? Entonces, es como debemos ir entendiendo el mecanismo de la administración pública. La administración pública busca afianzarse del factor económico preponderante con la finalidad de que pueda proveer a la sociedad lo que es lo necesariamente básico. Obviamente hay estados diferentes de proveer esa situación. Por ejemplo, vamos a poner una forma de administración pública. ¿Cuánto le tiene que dar el Estado de Guatemala del ingreso bruto a la Universidad de San Carlos? 5%. Ah, eso sí se pasa. 5%. ¿Cuánto le ha dado la última vez? ¿Por qué? El Estado, como ente superior, apegado solo a la Constitución, dijo esto. Y es bien claro. Se acabó. ¿Cómo lo utilice
la Contraloría. Pero ese presupuesto debe ser ejecutable. ¿Cuánto pagan ustedes por el año? La educación universitaria superior, por ejemplo, busquemos la más común, la regional, paga como 500, 600 mensuales. ¿Cuánto la Mariana? Como 800, 1000. Ya. En el tiempo, no me acuerdo cuando di clases ahí también, cobrando 500. Eso fue hace años. 1200 la mañana. Entonces, si se dan cuenta, la educación universitaria privada tiene un gasto preponderante más fuerte. Por ejemplo, ustedes pagan 91 quetzales. Divídenlo en 12, porque todos van a retrasados, las escuelas y todo eso. Divídenlo en 12. ¿Cuántos son? Quetzales mensuales. Pero ni lo que se gasta para vamos a repetir. Ni lo que gaste en pasaje, mano. La compañera está poniendo un mango, no sé qué, de 10 quetzales. Sí, te pueden ver casi su mensualidad. Entonces, si se dan cuenta, la administración pública, el Estado de Guatemala le está proporcionando, subsidiando a través de los mismos impuestos su propia educación. Ustedes son privilegiados de tener una educación superior universitaria reconocida internacionalmente y que pueda ser aplicable bajo el estándar financiero de Guatemala. Ahora, ¿cuál es el problema? Se supone que son 5 años de pensum, ponemos unos 2 de privado y tesis, son 7, 8, así de buena onda. El promedio es de 12 a 15 años. 12 a 15 años, imagínense. No es por desalentarlos, porque aquí me imagino que hay personas que ya están viendo su punto de tesis, o se van a meter a tesis por maestría, pero alguna situación. Lo importante es que ustedes verifiquen cómo es que se establece el sistema administrativo. Cuando relacionamos entonces la actividad financiera con la administración pública, aquí tenemos el verbo obtener. ¿Cómo adquirimos? ¿Cómo desarrollamos esto? Y la administración pública es cómo ejecutar. ¿Cómo vamos a ejecutar el ingreso? A través del ingreso de esos fondos. ¿Cómo lo vamos a hacer valer ante la sociedad y cómo les vamos a hacer llegar a ustedes como personas de esta sociedad guatemalteca ese ingreso que todos dan? ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿Todo está claro? ¿No se les va a olvidar después? Bueno, la dejamos por ahí, jóvenes, el día de hoy. Vamos empezando. Puntos, ¿sí? Segundo parcial de 40, un examen final de 30 puntos.